quisiera hablar de lo que me he pasado la semana completa hablando del tema Haití. Estúpidos, 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 llama Macron al Consejo Presidencial Temporal o el Consejo Presidencial de Reorganización Territorial de Haití. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, los llama estúpidos. Nosotros aquí hicimos un comentario sobre el tema que tiene que ver con Haití y era que a raíz de la reunión que se estableció en Washington por parte de Gary Conille y la canciller Dupuy, que los dos están destituidos de sus puestos y la canciller no fue confirmada, sino que nombraron a otro incumbente para tomar las riendas de las relaciones exteriores o la Cancillería haitiana. A raíz de esta reunión en Washington, realizando un lobby conjuntamente con el presidente Luis Abinader, el presidente dominicano, a los fines de ver cómo pudieran hacerle frente a las deportaciones de los haitianos. Específicamente, esta reunión pues se vio o fue mal vista por parte de 7 de 8 de los miembros del Consejo Presidencial Temporal en Haití. Esto lo recoge el periódico The Novelist, periódico haitiano. A raíz de esto, pues este consejo pues lanzó una cacería de brujas contra estos dos funcionarios destituidos por parte de ese Consejo Presidencial de Haití. Esto trajo al traste de que lo que se buscaba era bajar la tensión para las deportaciones. Pero recogiendo todo esto, el Novelist también pues habló y expresó que 50,000 haitianos fueron deportados el pasado mes de octubre, hace un mes y medio prácticamente, un mes y 20 y pico de días, donde 10,000 eran semanal y eran repatriados y había una aureola de violencia. Esto recoge el periódico haitiano. A raíz de todo esto, pues este consejo, no solamente por esa reunión en Washington fue una excusa. El consejo lo que estaba era objeto de unas denuncias por parte de Gary Conille, primer ministro en su momento de Haití, de que ese consejo estaba acusándolo de corrupción, coludido contra intereses oscuros para financiar las bandas desde el consejo y para financiar grupos en contubernio de poder. Oigan bien, es que hay un grupo de esos que tienen relaciones económicas e intereses económicos en Haití. Y eso fue denunciado por ese señor que ustedes están viendo ahí, el llamado Gary Conille, que había sido primer ministro, como dije anteriormente, en el 2011 y en el 2012. Y hay que recalcar esta situación porque es que estos miembros de Haití que le pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU los llamados cascos azules, donde Rusia y China hace días se opusieron a esto, porque lo que veían era una intervención de esos grupos para mantener sus intereses. El pueblo haitiano es un pueblo que ha sido dado fuetazos con látigo por parte de estos miembros que son llamados por el presidente Macron, como nosotros mismos aquí podemos reafirmar, estúpidos. Estúpidos porque no se pueden poner de acuerdo. Estúpidos porque tienen a un país desangrado y estúpidos porque tienen a un país coludido con poderes oscuros para financiar las bandas que asesinan, que acribillan, que queman a los cuerpos, que enseñan los cuerpos en las calles y que no le dan un ápice de esperanza al pueblo haitiano, que tiene que venir a la República Dominicana, donde en la República Dominicana le dan trabajo para poder comer, para poder sustentar a sus familias. Gracias a Dios que la República Dominicana ha sido un pueblo juicioso, bueno, que acoge a los haitianos. No solamente el gobierno, es el sector privado que le da trabajo a esos haitianos. De la manera que sea, para beneficiarse o lo que sea, pero le da trabajo. Y le da trabajo porque lo resuelven el trabajo. Y para no divorciarme del tema, el presidente Macron tiene toda la razón. No es posible que 8 carajos a la vela, y le digo así, porque no es posible que 8 personas jueguen contra la esperanza
de un pueblo haitiano, de un pueblo que necesita de gente seria y formal que pueda ayudar a estabilizar Haití. Y por eso Haití, en vez de estar haciendo lobby para sus intereses particulares, no para el pueblo, debería estar denunciando a esos sinvergüenzas de la ONU que dicen que Haití que resuelve el problema. A lo que ha hecho Estados Unidos, que le ha dado la espalda, a lo que ha hecho Francia, que le ha dado la espalda, a lo que ha hecho Canadá, que le ha dado la espalda, que son países que pueden ayudar a financiar a los militares para acabar con las bandas y para instaurar instituciones democráticas y fuertes, hacer elecciones y elegir un gobierno que lleve a un rumbo y a un puerto seguro a los ciudadanos haitianos. Que va a beneficiar a todo el mundo la situación de Haití si se regulariza. Y sobre todo va a beneficiar a la República Dominicana, porque va a fortalecer la frontera haitiana dominicana, la frontera dominico-haitiana. Porque va a fortalecer los empleos en Haití, porque va a fortalecer los empresarios dominicanos que llevan sus productos a Haití. Y es un ganar-ganar la situación haitiana, la resolución de la situación haitiana. Pero hay grupos que se han ensimismado en esos estúpidos que están en el Consejo Presidencial Temporal para proteger sus intereses. ¿O por qué es que asesinan al presidente Jovenel Moïse? ¿Por qué lo asesinan? Porque habían intereses, estaba en contra de intereses económicos en Haití. Intereses que tienen que ver con el contrabando, intereses que tienen que ver con producto de empresas que sacan dineros en Haití. Y ahí estuvo el problema. Por eso son mercenarios que vienen del exterior, mercenarios que acaban en su aposento y ahí se ve que acaban con la vida del presidente en su momento, Jovenel Moïse, y viene el colapso total del gobierno. Se quedó huérfano. Pero no solamente eso, Washington, en la administración de Joe Biden, recibe a William Ruto en la Casa Blanca, en una fiesta por todo lo alto, donde iban a venir 2,000 efectivos de Kenia y de otros países para hacerle frente a las bandas y eliminar las bandas por completo, de la forma que fuese, o ejecutándolos, o apresándolos, o simplemente llegando a acuerdos con ellos. ¿Para qué? Para que se pudiera ver un resurgimiento de un nuevo gobierno en Haití. Y se le hizo una fiesta en Washington. Luego de que se hizo la fiesta en Washington por todo lo alto, llegaron algunos 200 efectivos de kenianos, y yo creo que llegan como a 300 y algo, entre kenianos, jamaiquinos y entre otros países que han podido aportar. Pero luego de eso, llega a territorio haitiano Anthony Blinken, secretario de Estado actual de los Estados Unidos, y dice que promete los fondos. Pero luego que se va, hay una información de los periódicos, tanto el haitiano como de internacionales, que establecen que no había cómo pagarle a los militares y a las fuerzas policiales haitianas y a las fuerzas militares de la policía y del ejército keniano. No había cómo pagarles. ¿Qué es lo que está hablando la ONU? ¿Qué es lo que está hablando los países que tienen los recursos, que destinan miles de millones de dólares en otras cosas para financiar sus asuntos, sus injerencias en Medio Oriente, y no tienen con qué apoyar al pueblo haitiano? Atacando entonces al pueblo dominicano porque realiza sus deportaciones, porque hay una migración meramente ilegal en territorio dominicano. ¿Dónde está el compromiso humano? ¿Dónde está el compromiso con los seres humanos? Que es lo más importante que tiene el mundo. Somos nosotros. ¿Qué importan los territorios? ¿Qué importan los lugares si no hay cómo coexistir? Estados Unidos, Canadá, Francia, la ONU, los países miembros de la ONU son unos sinvergüenzas cuando hablan sobre el tema haitiano, pero no hacen nada. ¿Qué gano yo con que Anthony Blinken gane? No, yo gano con que mandes una comisión a resolver, no a hablar.
si en octubre sacaron a todo su cuerpo diplomático porque estaban quemando camiones de agua cerca de la embajada americana en Haití? Porque hace unos días hubo que acribillar a 28 pandilleros y los lugareños los quemaron sus cuerpos, cortaron las cabezas, cortaron los pies y los esparcieron por todo el barrio. ¿Por qué? Porque es un barrio de los ricos, el llamado barrio Pétionville, en Haití. Entonces, Macron, aunque no ha hecho absolutamente nada, sí tiene la razón con llamar estúpidos a los que le quitan la esperanza al pueblo haitiano de poder ver un gobierno que va a trabajar por ellos y va a trabajar por estabilizar sus instituciones democráticas para devolverle la dignidad humana al pueblo haitiano, que prácticamente en los últimos años ha sido exterminada total con el colapso del gobierno y no existe una administración en Haití que pueda ayudar al pueblo. No hay salud, no hay con qué comer, no hay educación, no hay cómo vivir. Y tienes a más de 5 millones de haitianos en la frontera dominico-haitiana cruzando todos los días a la República Dominicana para poder subsistir, o sus familiares cruzando para poder subsistir. Y el pueblo haitiano callado. Y la comunidad internacional callada. Entonces, ¿dónde está la real o el real plan que se va a desarrollar para ayudar a Haití? Porque República Dominicana no puede más. Y eso, que República Dominicana no ha podido establecer un plan para contener esa migración ilegal. Más bien lo que hace es que la contrata. En todo lo que está pasando, con todo y que acusan a la República Dominicana no ha establecido, e inclusive expresidentes, ministros actuales del gobierno, piden una regularización para los haitianos. Pero Haití, con todo y el territorio que tiene, con todo y la posición geográfica que tiene, con todo y el pueblo trabajador que tiene, entonces no se puede poner de acuerdo. Porque los haitianos de la cúpula son unas personas rastreras que no cumplen nada. Ese gobierno está lleno de monstruos políticos que no cumplen nada. Si no, vayan a ver lo que he dicho la semana entera sobre el acuerdo del CARICOM en marzo y en abril. Ni un punto ha cumplido Haití. Ni uno solo. Por eso es que aquí hemos dicho que ese Consejo Presidencial Temporal no sirve para nada. Y que esa destitución de Gary Conille lo que hace es que le quita la esperanza al pueblo. Porque tampoco se pueden poner de acuerdo sus jueguitos políticos. Y porque tú te fuiste a reunir en Washington. Y porque tú estás hablando con el presidente dominicano y no nos los consultas. Entonces nosotros te vamos a destituir. Y vamos a nombrar a un candidato a senador, empresario por demás, del partido de Verité, como primer ministro de Haití. Porque tú no funcionas. Es que eran todos que tenían que ponerse de acuerdo. Ya no se escucha a Gary Conille. Ya no se escucha a la canciller. Lo silenciaron. Era también a ese darle funciones para que ayude a fortalecer a Haití. No para poner sus empresas a trabajar. Es para devolverle el fortalecimiento de las instituciones para convocar elecciones en el año 2026 y que Haití pueda tener un gobierno que se concretice con la ayuda internacional para volver a construir Haití. Por eso, pasando la página y llevándola a la República Dominicana, el gobierno actual, que ha tenido una posición férrea, contundente y que hay que felicitar por su posición haitiana a nivel internacional, por darle valor a la soberanía nacional. Así como digo eso, digo que no tiene un plan. Que no se acompaña de un plan y que dentro de su dirección, en los ministerios y de su partido político, el PRM, salen a hablar sandeces sobre la situación haitiana. Estupideces de la situación haitiana. Aquí lo que hay que construir los 5 muros en Haití. Si bien es cierto que se está haciendo una verja perimetral, felicitarla.
porque por lo menos se está haciendo. Se está haciendo la verja. Aunque sea una verja. Esa verja hay que acompañarla de un sistema de inteligencia, un muro tecnológico, con drones, con cámaras, para supervisar toda la frontera. No para que los haitianos puedan o no cruzar, sino para que lo hagan de manera legal. Porque no es que los haitianos no crucen al territorio dominicano. Es que se haga de manera regular, como establece la ley de migración de la República Dominicana. También crear el muro económico. Tienen que instalarse 5 o 6 CODEVI en la frontera. Hay que felicitar lo que han hecho esa gente, esos santiagueros. Señores, 19,000 empleados que cruzan todos los días a territorio dominicano para trabajar y tener un sueldo digno que pueda llevar comida a sus casas. Eso hay que felicitarlo, señores. Eso hay que seguirlo replicando. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le está regalando los terrenos a los empresarios para que se instalen en El Salvador y produzcan riquezas, produzcan empleos para instalarse en la frontera y tener acceso a la ley de desarrollo fronterizo. Hay que tener millones en el banco. Hay que comenzar a llevar riquezas a la frontera para que también se pueda crear el último muro de salud. Hay que comenzar a crear la infraestructura de salud, de comunicaciones. La carretera internacional está dada, esa licitación, a un empresario capitaleño de la comunicación. Nos reservamos el nombre porque no nos interesa entrar en esos detalles. Está dada esa carretera internacional. La carretera internacional es la carretera que va desde punta a punta, toda la frontera. Podríamos decir desde Montecristi, Dajabón, hasta Barahona, Pedernales. Completa. No se ha hecho. Y se debió de haber ejecutado esa carretera. Para a través de esa carretera se pudieran insertar las empresas en esa franja de esa circunvalación o de esa autopista internacional para llevar riquezas a la frontera, para llevar turismo a la frontera, para poder llevar esa infraestructura de hacer las presas necesarias, de hacer los embalses necesarios, de hacer las estructuras necesarias, los caminos vecinales necesarios para que se puedan instalar. Estamos hablando de una zona que tiene banano, o estamos hablando de una zona que tiene ahora la inversión más grande e importante que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader, que son las plantas de gas en Montecristi y Manzanillo. Pepillo Salcedo. Entonces estamos frente a un gobierno que tiene la iniciativa, pero que necesita ayuda. Necesita una ayuda, pero ¿a través de qué? De un plan que pueda organizar, que pueda presupuestar, pero que también lo pueda ejecutar. Por eso aquí no se ha vuelto a ver una obra como la que hacía Odebrecht en este país. No la hay de esa envergadura. Y de la envergadura es que tenga la trascendencia en beneficio de poder instalar en República Dominicana el aparato productivo para fortalecer esa zona que está deprimida. Podemos contar con la mano las empresas, podemos contar los parques de proindustria que se encuentran hábiles en Montecristi, en Dajabón y en otros países que tienen, en otros lugares de la frontera, que se pueden instalar empresas de otros países con inversión extranjera. Y es lo que va a beneficiar al problema haitiano. Porque si bien es cierto que aquí tenemos 3 millones de haitianos y que el 30% del presupuesto de maternidad en los hospitales dominicanos son de parturientas haitianas, entonces vamos a fortalecer esa parte. No hay problema que vengan y que den a luz, pero no a costa del sistema. ¿Y cómo usted va a poder crear eso? Cuando usted pueda fortalecer los 5 muros imprescindibles que hay que desarrollar en la frontera. Y aquí yo quisiera que me enseñen cuál es el plan que tiene el Estado. Cuando aquí, con las ayudas internacionales, se pueden realizar los estudios necesarios para ver qué es lo que hay que hacer en la frontera. No existe. Sí existen los estudios desde hace más de 20 años donde sabía este pueblo, donde sabía el gobierno que habían 5 millones en la frontera desde hace 20 años. Con hambre. Por eso usted veía que Balaguer, que Leonel, que Danilo le mandaban la comida. Mándenle comida a esa gente para la frontera,
Para Haití, mándele comida. Porque hay que tenerlos tranquilos, porque son seres humanos. Y tranquilos en el sentido de que puedan tener esperanza de vida. Porque entonces tú tienes un problema peor. Y el problema llega hasta Higüey, hasta la otra punta del país. ¿Por qué? Porque son los empresarios dominicanos que se les ha permitido que se beneficien de la contratación de la mano de obra ilegal haitiana. ¿Y quién se lo ha permitido? El gobierno. Desde Joaquín Balaguer, lo dijo Hipólito con los permisos que se dieron de los asentamientos haitianos en los ingenios azucareros. Entonces, eso no es un problema desde ahora. Ahora, hoy por hoy existen las instituciones internacionales que pueden decir qué es lo que hay que hacer y con qué ayuda nosotros vamos a resolver ese problema que tanto lo necesita. Tenemos que tener el plan para enfocarnos en que cuando usted vaya a la ONU, y cuando el gobierno vaya a la ONU, sea el canciller, el presidente o el gobierno que fuese, diga, mira, el problema es este y la solución es esta. Por no decir, la solución la tiene el mundo, la solución la tiene la comunidad internacional indolente, que es una indolente. Pero tiene que decirle cuál es. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está? ¿Dónde están los estudios? Aquí se hacen estudios para haber creado una ciudad como la capital. Una ciudad que no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo. Una ciudad multimillonaria, con una gastronomía riquísima, con unas edificaciones majestuosos, con un parque vehicular envidiable en el mundo. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en resolver el problema, pero con una supervisión por parte del gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno con esto?